A platicar con el maestro Ramsés Pech, analista de la industria energética. Ramsés, te saludo siempre con gusto. Gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias Mario por la confianza que me tienes. Oye, a ver, ¿qué significa en términos prácticos el que la Suprema Corte de Justicia, iba a decir el ministro Alberto Pérez Dayán, bueno, su voto fue definitivo y definitorio, pero bueno, que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado inconstitucional o declarado inconstitucional, sí, la ley del 2021 del presidente López Obrador, que tiene que, obviamente, bueno, que abarca a todo el sector eléctrico del país. Expertos nos han dicho, bueno, primero quiere decir que queda sin efecto todo lo que ahí se dice y entra en automático la ley anterior, una de las reformas estructurales muy importantes del expresidente Enrique Peña Nieto, que data del 2013. Adelante, Ramsés. Bueno, primero creo que lo más importante es que se le está dando hasta el momento una certeza jurídica a las inversiones, sobre todo en el sector de energía. Lo hemos visto los últimos meses, donde las inversiones extranjeras directas que venían del sector de, sobre todo la generación de la electricidad, en los últimos años, después de todos estos cambios que se han hecho desde el año 2021 y se había amagado desde 2019, se habían dejado de tener inversiones, y con esto se le da una certidumbre en donde la Suprema Corte ya dictamina que es inconstitucional lo que se había propuesto en su momento dado, y como es la última instancia, bueno, pues ya sabemos que ya no se puede hacer nada en ese sentido, y se debe de aplicar, como dijeron los ministros, que aunque fueron el amparo para ciertos números de empresas, esto se tiene que aplicar a todo el mercado. Pero aquí hay algo muy importante, Mario. Yo ya pasó la euforia de esta parte de que vemos como positivo para las inversiones y positivo para el mercado eléctrico, pero vamos a tener dos cosas muy importantes que no hay que perder de vista. Primero, estamos volviendo a estresar al CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es quien distribuye la electricidad. Anteriormente, en el 2021, se le dio la instrucción de que se despachara primero la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, y eso es por medio de logaritmos que tienes que poner tú de acuerdo a la hora y la demanda. Ahora el SENACE tiene que hacer este cambio y volver a lo que tenía en la normatividad. Esa es la primera cosa que está sucediendo. La segunda, si el día 5 de febrero, como comentó el presidente de la República, va a presentar una nueva forma de poder proteger a la Comisión Federal de Electricidad, y sobre todo inyectando y diciendo que ciertos sectores del mercado eléctrico son de un bien público, aquí va a haber un gran problema y una gran incertidumbre, sobre todo en la parte del TEMEC. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, porque hoy en día lo que vamos a observar es que, como pasó con las plantas de hidrógeno, que era de un interés público y se hizo la expropiación. Si llegase a ponerse cierta parte del mercado eléctrico como de interés público, como lo ha echado o lo ha mencionado el presidente de la República, esto causaría un gran disturbio, sobre todo de certidumbres a las inversiones. Y esto es que se debe de tomar y considerar, dependiendo de la propuesta que se presente el 5 de febrero, como anunció el presidente, porque si se vuelve de interés público, en cualquier momento dado que alguien pudiera venir a invertir, alguien pudiera decir que tiene una mayor cantidad en el mercado, pudiera decirse que se le expropia su planta de generación de electricidad o algo que haya invertido en el mercado eléctrico, porque puede ser de un interés público. Hay que tener mucho cuidado con estos dos puntos que acabo de comentar. Y ya por último, comentar que también hay una de las cosas muy importantes. Esta parte que dio la Suprema Corte es un punto fundamental, sobre todo para que México pueda cumplir con la parte de la transición, sobre todo la forma como se está generando la electricidad. Hoy tenemos el compromiso que vimos en la semana pasada, que se presentó en el diario oficial una evaluación por parte de la Secretaría de Energía y ciertas instancias, y en donde dicen que en el año 2050 solo el 50% de la generación de la electricidad va a ser con energías renovables y el otro 50% va a ser con combustibles fósiles, como principalmente el gas natural. Entonces, y por último, Mario, creo que el mensaje está bien claro.
En México seguimos perdiendo, y lo voy a decir así, perdiendo el tiempo, tratando de modificar las leyes sin tener un plan adecuado de largo plazo en este país, en donde cada administración que está llegando está dictaminando lo que cree conveniente sin un plan de largo plazo y sobre todo en el sector eléctrico, ahora que estamos diciendo que va a venir el nearshoring en nuestro país. Eso es muy importante, que hay que considerarlo y tenerlo en cuenta, porque la realidad es que si no nos ponemos de acuerdo hoy en día, no importa que puedan venir 20 o 30 mil empresas, sino el inconveniente va a ser es cómo le puedes dar la electricidad suficiente, barata, y sobre todo que pueda ser accesible para que puedan mantenerse un largo tiempo. Sí, pero bueno, aunque van a presentar todo tipo de acciones para revertir esta decisión de la Corte, ¿por cuánto tiempo, desde tu perspectiva, pues tendrá que seguir vigente la reforma del 2013 con todo lo que esto conlleva? Bueno, de acuerdo a lo que estoy observando, y si el presidente presenta el día 5 de febrero un cambio o una instrucción nueva que quiere hacer sobre el mercado, pues eso nos va a generar un gran inconveniente, cuando menos 1 o 2 años más, y dependiendo quién vaya a ser administrador del país. Si se mantiene la misma postura que tenemos hoy en día, o es un administrador o administradora diferente que va a estar en nuestro país, vamos a depender mucho de quiénes van a estar. Entonces, por lo pronto, hoy en día la actual administración está apostando por una continuidad, y esto está presentando una serie de formas que podrían afectar al mercado, pero sin lugar a dudas, hoy en México ya tenemos un atraso de más de 5 años, y posiblemente, si seguimos así, de una década en cuanto a la generación, infraestructura y todo lo necesario. Y creo que en México hoy en día ya debemos de ponernos de acuerdo y dejar de estar metiendo leyes o diciendo que hay que cambiarlas, porque la realidad es que perdemos mucho tiempo en juicios, y en donde ya sabemos cuál es la resolución, porque la Constitución está clara, y la Suprema Corte lo único que hace es aplicar lo que dice la Constitución, aplicar lo que dicen las leyes, y todo lo que está dentro del contexto, independientemente de la forma como haya sido la votación, como tú dices, haya sido como haya sido, pero la realidad es que constitucionalmente pues ya está declarada que no procede. Sí, oye, bueno, pero a ver, mientras resuelven cómo van a revertir la decisión de la Corte, ¿cuánto tiempo puede respetarse, pues, con todo lo que ello implica, la reforma que entró en vigor en el 2013? Mira, con lo que acaba de suceder, ya la Suprema Corte dijo que es inconstitucional. Por lo tanto, hay que regresar a lo que estaba de la reforma energética, de acuerdo a las normatividades y regulaciones que se tienen. A partir de ahí ya no pueden hacer nada, porque ya fue la última instancia, que fue la Suprema Corte, que ya dictaminó, ya dijo que los amparos proceden, hay que regresar a lo anterior, y se va a hacer en todo el sentido del mercado. Lo único que va a hacer es que esta nueva propuesta que se presente el día 5, si la llega a presentar el presidente de la República, es ver en qué tanto va a afectar y en cómo lo van a presentar y cómo va a ser ejecutado, si por un decreto o por algo por el estilo que se pueda decir. Si va a ser de interés público, yo creo que va a ser como un decreto lo que se va a presentar, y los decretos, pues ya lo sabemos, se pueden promulgar, tienen un tiempo limitado, y ese decreto lo puede eliminar ya sea el siguiente administrador que pueda llegar, en el dado caso que exista un cambio. Si no existiera un cambio, pues el decreto que se pudiera ejercer el día 5 continuaría, si es que sigue la misma administración. A ver, entonces, conclusión, ¿cómo lo dices en términos muy sencillos? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Como se dice, ¿hasta dónde? Hasta que las leyes lo permitan, y la Constitución, como ya quedó demostrado, que hasta hay cierto límite para poder ejercer presión sobre el mercado, porque ya existe una regulación y leyes que son parte de la Constitución. ¿Hasta cuándo? Dependerá si es un decreto presentado por el presidente el día 5. Si es un decreto, dependerá cuáles son las regulaciones y la forma. Y el problema es que esto en conjunto crea una gran incertidumbre en el mercado eléctrico, crea una gran distorsión sobre cómo pueden invertir las personas y las empresas privadas, y sobre todo de nuestros socios comerciales, porque si se vuelve todo esto de interés público, podría llegarse a la figura de expropiación, como fue en el caso de la planta de hidrógeno de la refinería en los días pasados, y esto causaría más problemas, porque
tendría que irse mucho más tiempo la Comisión Federal de Electricidad, el propio gobierno, a instancias internacionales, y en lo cual son dineros y gastos y tiempos, y lo único que estamos haciendo es atrasar sobre todo las inversiones ante la necesidad del incremento de la demanda de la energía en nuestro país, con el crecimiento de todo lo que viene del nearshoring y sobre todo sobre los dineros que hoy en día hacen falta para poderse invertir. Hoy la Comisión Federal de Electricidad, Mario, te puedo decir que del total de que está generando, tiene el control entre el 70 y el 80% del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque no solo genera la electricidad que tiene sus propias plantas con el aceite de Iberdrola que compró, también controla lo que producen los productores independientes de energía, porque esa electricidad la tienen que entregar a la Comisión Federal de Electricidad, y también controla lo de las subastas, que todas esas subastas solo le pueden vender la electricidad a la Comisión. Entonces yo no sé por qué hay tanto problema si la mayoría del control de la generación lo tiene la Comisión Federal de Electricidad y los privados no pasa del control no más del 15%. Entonces creo que hay una distorsión sobre todo del plan que se tiene que tener en el largo plazo en este país. Bueno, llegamos a la parte final de esta charla con Ramsés Pech, analista de la industria energética. A ver, te vuelvo a hacer la pregunta, Ramsés, porque te atropelló la guillotina. Se repite entre el auditorio con el revés que le da la Corte a la reforma energética del presidente López Obrador el 2021. ¿Hasta dónde y hasta cuándo va a imperar la reforma de Enrique Peña Nieto, que data del 2013? ¿Qué decías? ¿Cómo se lo resumes otra vez al auditorio? Bueno, a ver, Inge, ¿qué pasó? A ver, Ramsés. Adelante. ¿Me escuchaste la pregunta otra vez, sí? No te escuché. No, la misma que te hice, y se repite entre el auditorio. Te decía, con base en el revés que le da la Corte a la reforma eléctrica del presidente López Obrador del 2021, te preguntan hasta dónde y hasta cuándo, y yo te agrego, ¿y en qué condiciones se va a respetar la reforma estructural del expresidente Peña Nieto, que data del 2013? Hasta el momento, de acuerdo a lo que determinó la Suprema Corte, se tiene que respetar cabalmente, y todos los comunicados que se han enviado ya se tiene que respetar, y el que nace tiene que volver al origen del despacho que tenía hasta antes de los cambios del 2021. Uh-huh. El mercado tiene que estar tal cual como estaba antes del 2021, y esto va a depender mucho, sobre todo de la propuesta que presente el presidente de la República el día 5 de febrero, como lo comentó, y todo en base, si es un acuerdo, y este acuerdo significaría que todo, y en ciertos sectores lo vuelva de interés público, y es ahí donde se tendría que evaluar qué es lo que llamaría interés público y de qué parte del mercado se llamaría interés público. Esto es muy importante porque, vuelvo y repito, si la administración actual continúa en los siguientes años, este acuerdo se podría mantener por lo que durara la administración. Pero si llegase a haber un cambio de la administración, bueno, acordemos que estos acuerdos no son parte de la Constitución, sino estos acuerdos pueden ser modificados o cancelados. Entonces, aquí lo importante sobre tu pregunta es cuándo. Dependerá mucho de la continuidad de la administración que se pueda tener cuando las personas vayan y hagan las votaciones en las próximas que van a venir, si va a continuar con la misma administración o será algún cambio, y el cambio dependerá de la administración nueva. Pero digamos, ¿quién podría regresar el futuro de la industria eléctrica a la reforma del 2021 del presidente López Obrador? Ya no se puede, ya lo dijo la Suprema Corte, ya lo emitió, ya no se puede dar un revés, ya hay un amparo, ya hay una determinación, ya está siguiéndose, al menos que alguien presente algo muy diferente, pero no lo creo. Ya vimos que la Comisión Federal de Electricidad ya compró algunas plantas, hoy controla más del 80% de la generación de la electricidad en este país. Hoy se están haciendo ciertas inversiones. Lo único problema es hay que ponernos de acuerdo entre lo privado y lo público en qué se pueden hacer en conjunto. Pero regresar a la reforma de 2021 ya no se puede, porque también acuérdense que salió de la Cámara de Diputados y ya dio la Suprema Corte, ya dio los argumentos, ya fueron leídos, ya fueron revisados por los argumentos de cada uno de los ministros y todos los posicionamientos, y la realidad es que ya regresar a una del 2021 otra vez ya no es posible. Ya se dijo que afectaría el mercado y todo lo demás. Lo único que puede haber, ya sea un acuerdo o algo legal que pudiera encontrarse, y eso dependerá mucho cómo lo presente esta administración.
Bueno, Ramsés Pech, muchas gracias. No, gracias, Mario. Y creo que lo más importante, si me lo permites, nada más andar un poquito. Hoy en día salió de la Secretaría de Energía, salió un reporte de la perspectiva del gas natural para hacia el año 2037, y esto tiene que ver con el sector eléctrico, en donde se confirma que en México, cuando menos 8 décadas, vamos a depender del gas natural de Estados Unidos, porque no vamos a tener la producción necesaria para mandar a las plantas de generación de electricidad del ciclo combinado. En México no vamos a tener una transición de dejar los combustibles fósiles en el año 2050, todavía el 50%, y vamos a tener sobre todo un gran aumento de más cuando menos de 3% del 2022 al 2037 de combustibles fósiles, que es gas natural, el petróleo con sus derivados, gasolina, diésel, y también vamos a tener el consumo del carbón, que va a disminuir no mucho, cuando menos un 5% del 2022 al 2037. Es ahí donde yo creo que debemos estar preocupándonos, porque no estamos cumpliendo con los cambios que están a nivel geopolítico, y hoy, aunado con lo del problema en el Mar Rojo y que la inflación no tarda en empezar a dar sus estragos, porque muchos de los barcos se están desviando y el precio del barril del Brent ya está por arriba de los $80, lo voy a decir así, estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas legales que se podían argumentar, pero se podían resolver rápidamente para ayudar al mercado en el futuro, pero seguimos viéndonos y quitándole el tiempo a la Suprema Corte, cuando deberíamos mejor viendo cómo podemos sí tener un mejor país en el sentido de la transición energética que se necesita en el país. Hoy en día que estamos viendo las cuestiones geopolíticas y que están afectando no solo a los precios de los combustibles, sino la forma como se están consumiendo hoy en día. Es ahí donde yo creo que nos debemos estar preocupando. Bien, gracias, Ramsés. Gracias, que tenga buen fin de semana. Un abrazo a todos. Bien, gracias, Ramsés Pech. A ver, Juan Manuel de Anda. Sí, Oscar Mario, bueno, pues comentábamos que la solicitud